El Pleno de la Cámara de Diputados decidió aplazar por 30 días el estudio del proyecto de ley de paridad democrática. El documento tiene por objeto establecer, regular y garantizar la participación y representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de elección, de designación y en la selección del funcionariado público, reconociendo que la participación de ambos en igualdad de condiciones. Haya una posibilidad de presentarse a las candidaturas y no se plantea la solución a eso desde el punto de vista electoral porque tenemos una interna, tenemos después una general, se constituyen las listas de acuerdo al sistema ADON, no planteamos esa solución, pero finalmente no estamos respetando la Constitución en el sentido de que planteemos una paridad total en el sector privado y en el sector público. No solamente tenemos que pedir que en el sector público declaremos que la idoneidad sea el requisito, pero que al mismo tiempo se distribuye en 50 y 50, sino que también esto se tiene que dar en el sector privado, porque hoy vemos que tenemos muchísimos problemas en el sector privado, en el sentido en que no se están queriendo contratar a las mujeres porque piden permiso por embarazo, por lactancia, y mujeres con hijos entonces están prefiriendo no contratarlas, y eso es una discriminación negativa que tenemos que aprovechar esta ley de paridad y tratar de combatirlo. Y este proyecto de ley no prevé nada de eso. ¿Qué es lo que hay que modificar para que no sea inconstitucional? En primer lugar, hay que respetar las normas constitucionales. Me parece que hay que estudiar bastante bien si por ley podemos limitar la prerrogativa del presidente de la República de designar por sí a los ministros del Poder Ejecutivo y no por ley exigirle que la mitad de su gabinete sea varón y la mitad de su gabinete sea mujer cuando él tiene la potestad exclusiva y excluyente de nombrar a su ministro del Poder Ejecutivo. Entonces, tenemos que estudiar si eso se ajusta o no a la Constitución. A mí me parece, a primera vista, de que eso estaría violentando la prerrogativa constitucional del presidente de la República. Pero necesitamos tiempo para estudiarlo bien y plantear esa paridad absoluta entre hombre y mujer, porque es una igualdad que reclama la Constitución en todos los aspectos, sea político, social, económico, productivo, laboral, y en este caso solamente estamos procurando que exista una probable pero falsa paridad en el campo electoral, pero no en el resultado electoral, ni mucho menos en la capacidad productiva o en el aporte económico o laboral que pueda dar la mujer en la sociedad paraguaya. 30 días no van a ser suficientes entonces para este aplazamiento, para poder estudiar esto en definitiva. Pero es el plazo máximo que tenemos porque de lo contrario va a tener una sanción ficta, así es que hay que apurar y dentro de ese plazo tratar de tener un resultado positivo. Durante el breve debate, el diputado Víctor Ríos pidió la aprobación del proyecto y consideró una necesidad de romper con la cultura paternalista que se tiene en la sociedad paraguaya. Para apoyar la aprobación de este proyecto de ley, que es uno de los proyectos más importantes que por lo menos en mi vida parlamentaria hasta ahora voy a abordar, porque hay que entender que esta no es una pelea de hombres con mujeres o de mujeres con hombres, como se quiere presentar de repente. Esta es una disputa cultural, señor presidente, porque necesitamos romper con una cultura claramente paternalista, cultura autoritaria a la que contribuyen o contribuyeron y siguen contribuyendo instituciones muy importantes de la sociedad. Instituciones muy legitimadas, muy respetadas, como las iglesias. Y esto no se escapa a ninguna de las iglesias. Y no es de ahora. Por eso no me sorprende que algunos ministros de algunas de las iglesias estén operando en contra de este proyecto. Yo soy católico, pero eso no me impide ver que mi iglesia históricamente, milenariamente, es una iglesia paternalista. Discrimina en muchos aspectos a las mujeres y a los negros, por ejemplo. Difícilmente encuentre, por ejemplo, un angelito negro, como dice esa canción. Entonces, mientras sectores importantes de la sociedad sigan
sufriendo las consecuencias de una cultura autoritaria, no podemos hablar de fortalecimiento de la democracia, no podemos hablar de una sociedad democrática. En el mismo sentido, la diputada Rocío Casco hizo una reseña histórica sobre las reivindicaciones logradas por las mujeres. Destacar para futuras generaciones que en esta discusión de la ley de paridad está siendo presidida por una colega diputada mujer y que así como usted, presidenta, así como yo y otras colegas mujeres, podemos estar hoy aquí sentadas en el Parlamento, es porque otras mujeres iniciaron una lucha por nuestros derechos, los derechos políticos, civiles, económicos. Pero me voy a centrar en la historia de nuestros derechos políticos. La historia de la lucha de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país tiene un antes y un después del 5 de julio de 1961, día en que entró en vigencia la Ley 704 de Derechos Políticos de la Mujer, que nos permitía estar empadronadas, participar de elecciones, votar, etc. Pero ni todo comenzó en aquella fecha y como lo atestigua hoy, tampoco terminó en esa fecha porque seguimos debatiendo, discutiendo, luchando por nuestros derechos, los derechos de las mujeres. De la fecha a esa promulgación de la ley pasaron 57 años, ¿sí? Nada más y nada menos que 57 años de que se promulgó la primera ley de los derechos políticos de las mujeres. 2 años después, en unas elecciones, o sea, 55 años, hace 55 años que algunas mujeres depositaron sus votos por primera vez en nuestro país. Pero hace solamente 26 años del reconocimiento con rango constitucional de la igualdad entre el hombre y la mujer. Los diputados Víctor Ríos y Rocío Casco se opusieron al aplazamiento, pero finalmente el proyecto fue postergado por 30 días para su estudio.